Buenas tardes. Saludos para todos y todas, hermanos y hermanas que componen esta prestigiosa, bendecida Iglesia del Señor. Bendición para todos los pastores, ancianos, diáconos, diaconisas, directiva en general de esta hermosa iglesia. En esta tarde me corresponde el trabajo que se nos encomienda de llevar la palabra acerca de lo que fue el profeta David, el pecado cometido por David, que incitó a David a cometer ese error. La segunda carta del profeta Samuel, en el capítulo 21, en el verso 17, dice la Biblia que estaba David en la batalla y un gigante, ya las fuerzas de David no eran las mismas, ya David había disminuido en fuerza porque ya la vejez, la edad lo había embargado. Arremete contra él un gigante. Acuérdense que David era un hombre luchador de guerra, venció a Goliat, según el capítulo 17 de la primera de Samuel. Aquí le tocó también un gigante parecido a Goliat. Cuando arremete contra él, dice la Biblia que el gigante se veía con más capacidad, con más fuerza, y David que empezó a retroceder. Abisaí, que era el hombre de confianza, guerrero, robusto, de fuerza, dice que se puso en medio entre el gigante y David, arremetió contra aquel gigante y lo mata. Y después que lo mata, Abisaí dijo estas palabras: no saldrás más con nosotros a la guerra. No saldrás más con nosotros, no vaya a ser que se apague la lámpara de Israel. Era una promesa que Dios le había dicho a David, que todo él y toda su familia van a ser lámparas perpetuamente. Esto hizo que David se retirara y se fuera a su casa, al palacio. Cuenta el capítulo 11 de la segunda carta de Samuel, en el verso 2, que estaba David paseándose por el palacio y aquella manera de ser un hombre de guerra, yo digo que estaba impacientado, que estaba prácticamente como ocioso. Vio a la mujer de Uría que se bañaba y ahí la codició, la mandó a traer, estuvo con ella. Acuérdense que anteriormente a los reyes no se les podía decir que no. Ahora, hermano, David, la Biblia dice en el capítulo 13, la primera de Samuel, en el verso 14, que el profeta Samuel le dijo a Saúl, después que había cometido el gran error de traer a Amalek y parte del botín que se le había dicho que tenía que ser destruido, Samuel dijo: Jehová Dios ha escogido un hombre conforme a su corazón, óigalo usted, para que gobierne este pueblo. Ya Dios había desechado a Saúl. Mi pregunta es: ¿cómo un hombre que conforma el corazón de Dios puede hacer semejante cosa? En los tiempos de hoy, la Biblia dice que Jesús, cuando aquella gente le preguntaban acerca de lo que era el adulterio,
de lo que era repudiar a su mujer. Jesús dijo en el capítulo 5, 28 del Evangelio según San Mateo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Pareciera, hermano, que conformar el corazón de Dios no es la perfección de cada ser humano en la tierra como débil según la carne. Pareciera que es el actual, su mente, su corazón dispuesto. Acuérdense ustedes que el capítulo 12 de la segunda carta de Samuel, cuando llegó aquel hombre Natán y le dijo a David, yo digo aquí, hermano, estaba el corazón de David. Había un hombre que tenía muchos corderos y quiso hacer fiesta con sus allegados. Pero había uno que tenía una sola corderita y fue y tomó la única corderita que tenía su prójimo, la mató y se la comió con sus allegados. Cuando David oye estas palabras, sin saber de que era él mismo, dijo, el hombre que tal cosa hizo es digno de muerte. La Biblia dice que aquel hombre, Natán le dijo, mira, ese hombre eres tú que tenías tantas mujeres, por decir, que podías haber tomado, y fuiste y tomaste la única mujer de Urías. Hombre de confianza, hombre que llevó su sentencia a la batalla, y Urías era un hombre tan leal a David, que con sus propias manos llevó la sentencia de muerte y fue incapaz de abrirla. David, cuando vio esto, inmediatamente, antes que Jehová tomara una decisión, aquel hombre dice, oh Jehová, contra ti pequé. Ahí está, hermano, el que conforma el corazón de Dios. Oh Jehová, contra ti pequé. Inmediatamente el profeta Jehová le dijo, Jehová ha traspasado el pecado de ti, por tanto no morirás, porque rápidamente en fracciones de segundo David se arrepintió y reconoció su error. Y Jehová le gusta que nosotros reconozcamos nuestros errores y que hablemos con sinceridad. Y le dijo, ya el pecado ha sido traspasado, morirá el muchacho, pero Jehová ha traspasado el pecado de ti. Eso tuvo afrenta, tuvo dificultades. Pero David siguió siendo el gran hombre de Dios que conformaba el corazón de Dios. Salmo 51, vemos como David dijo, oh Jehová, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Oh Jehová, mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más emblanquecido que la nieve. Oh Jehová, recrea en mí un corazón nuevo, un espíritu nuevo que pueda glorificar tu nombre. Recrea estos huesos que has abatido. Este hombre sí arrepintió. Y Jehová, que es el dueño de la vida, dice la Biblia, hermanos, que su misericordia alcanza por 1000 generaciones a los que ama y guardan sus mandamientos. Él prometió a David que iba a ser lámpara perpetua delante de él, y a causa de este pacto de David, Jehová Dios no quebrantó este pacto con David, mantuvo ese pacto con toda la dificultad que tuvo, y se mantuvo en el reino, se mantuvo gobernando como rey, y murió en buena vejez con la ayuda del Todopoderoso. No es lo que nosotros cometamos, los errores, todos cometemos errores. Todo ser humano, la Biblia dice que no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. La primera carta de Juan, el capítulo 1, el verso 8, dijo, si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas he hablado para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Ese es Dios. Nosotros somos inmisericordia, pero Dios está lleno de misericordia, con sus manos abiertas para perdonar y para ayudarnos
en cualquier debilidad que cometemos. Ese era el corazón de David. David era un hombre, como nos aprobó a nosotros David, que conformaba el corazón de Dios. Saúl, después de David haber matado a Goliat y haber quitado la afrenta, en el capítulo 25 de su primera carta, lo consigue dormido, lo consigue por 3 veces. Puso Dios a Saúl delante de David. Saúl perseguía a David, pero cuando aquel hombre Abisai le dijo a David: mira, se cumplió la escritura, que Dios pondría a todos tus enemigos delante de ti para ser destruido. Aquí está cumplimiento. David le dijo: no, guárdeme Jehová de yo levantar la mano contra el ungido de Dios. La Biblia dice, hermanos, que en el último capítulo de la segunda de Samuel, primer capítulo, la Biblia, hermanos, nos estipula y nos habla de lo que era la misericordia de este hombre. David, cuando supo de que ya Saúl había muerto en el monte de Gilboa, Jonatán, su gran amigo, había muerto, los hijos de Saúl, y aquel hombre venía a alegrarse porque sus enemigos habían muerto. La Biblia dice que David endechó porque amaba a Saúl. La Biblia nos manda, carta Pablo a los Romanos: amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os ultrajan y persiguen. David endechó por Saúl, lloró: monte de Gilboa, fruto, rocío ni lluvia caiga sobre ti, sea ciudad, sea monte despoblado, oh, porque ahí cayó el escudo de los valientes, la espada de Saúl, de Jonatán no volvía vacía. Hermanos, el hombre era tan, conformaba el corazón de Dios. No es tan fácil, hermano, conformar el corazón de Dios. David fue un hombre que demostró con estos hechos, no fue el error que cometió, sino lo que tenía en su corazón. Es tanto así que aquel amalecista, cuando vino a meter aquella mentira que había, de iba Saúl huyendo, y entonces vino y le dijo que lo matara, y le echó y lo mató, y David inmediatamente le dijo: no tuviste tú misericordia, tu rey del rey Saúl, porque cometiste esto, tu propia boca te condenó. Y lo mata, hermanos, lo mató. En vez de queriendo aquel hombre ganarse un premio con David, David lo mató, le dijo: tu propia boca te condenó. Ahora, hermanos, conformar el corazón de Dios, una persona que cumpla como Dios su pacto. Él había jurado a Jonatán en la primera carta de Samuel, en el capítulo 21. Había jurado a Jonatán de que Jonatán le dijo: júrame, que un día, cuando Dios ponga sobre ti reino y entregue todo en tus manos, tú vas a hacer misericordia conmigo y mi familia, mi casa. Un juramento. Y la Biblia dice que David, después que muere Saúl, después que muere Jonatán, dijo: búsquenme, quiero uno, búsquenme uno de la casa de David a quien pueda hacer misericordia. Traigan a Mefibosé, un paralítico de Lodebar, de la miseria, y lo llevó a su palacio. Allá lo vistió de rey, lo sentó con él en la mesa, comía con él en la mesa, y dijo él: de aquí en adelante comerás conmigo. Todo lo de Saúl será restituido a ti, todo lo que él tenía, porque esa era otra cosa que tenía David, que era un hombre correcto en las cosas. Le restituyó todo a este hombre Mefibosé, todo lo restituyó, comía con él. Mire, hermanos, en esto demostró David que conformaba el corazón de Dios. Estamos nosotros, hermanos, dispuestos a conformar el corazón de Dios, que nuestro corazón se incline hacia allá. Lo llevó al palacio, lo sentó con él a la mesa y le restituyó todo el derecho y todas las propiedades que le convenían al rey Saúl en Mefibosé. Esto, hermano,
nos ayuda a nosotros a reflexionar en los tiempos de hoy de cómo podemos nosotros conformar el corazón de Dios, que cuando cometamos un error reconozcamos y Dios estará a la altura de perdonarnos. La ociosidad, hermanos. La Biblia dice en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, en el verso 4, que ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La ociosidad, esto incitó a David a cometer el gran error de su vida. Segunda carta de Pedro, el capítulo 1, en el verso 8, después de que se enumera toda lo que es la virtud, el poder de cada creyente, Dios, si todas estas cosas abundan en vosotros, no dejarás de estar ocioso y sin fruto delante de Dios. En el capítulo 12 de los Romanos, en el verso 11, dijo Pablo a los Romanos, en lo que se requiere con diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Y en el capítulo 6, verso 12 del libro de los Romanos, dijo Pablo a los Romanos, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Es necesario, hermanos, que trabajemos, que nos esforcemos y que podamos entender, porque en los tiempos de hoy, hermanos, se maltrata mucho. A veces cuando se comete un error, ¿cuántos hombres no ha destruido los mismos creyentes, hermanos? Lo destruyen. Jesús, acuérdense ustedes del capítulo 8 de Juan, cuando vio a aquella mujer que le llevaron adulterio, sorprendida en adulterio, para los que les gusta golpear, para los que les gusta herir, para los que se creen que son mejores que todo, mejores que Dios, mejores que Jesús. Jesús le dijo a aquella gente, cualquiera de ustedes que esté sin pecado, lance contra ella la primera piedra, o cualquiera de ustedes que no haya cometido el error que ella cometió, arroje. Desde el menor hasta el mayor dejaron caer las piedras, se fueron. Jesús le dijo, mira qué hicieron los que te acusaban. Le dijo Jesús, no te condenaron, no Señor, se fueron, no te condenaron. Le dijo él, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ahí está la clave, hermanos, de la misericordia de Dios y de la ayuda de Dios. Ojalá que podamos entender nosotros, que podamos entender y que con esta reflexión entendamos por qué David conformaba el corazón de Dios. No fue el error tremendo que cometió, sino que este hombre era un hombre arrepentido, reconocedor, lleno de misericordia, lleno de bondad, conformaba. Dios no se equivocó con él, no se equivocó con él. Después de la cantidad de años que David reinó sobre Israel, la Biblia dice que murió en buena vejez con toda la bendición de Dios. La paz y la bendición de Dios me les ayude y me les guarde a todos de ahora y para siempre. Amén.